Bueno, bendiciones. Es un, es un momento de bendición hermoso siempre cuando los podemos conectar o cuando podemos, en realidad cuando hago estos videos que en realidad siempre siempre algo me inspira, algo me hace hacer algún video para darle un mensaje a todos aquellos que están del otro lado. Y hoy es un mensaje más sencillo, hoy es un mensaje más como pregunta, ¿no? Como diciendo, ¿qué será tal cosa, ¿no? Y siempre me inspiró qué será la vida eterna, qué pasará con el hombre después de muchos años, ¿no? Digamos, morimos, digamos, vivimos, nacemos, lo hacemos viejo, morimos, dejamos nuestra generación acá y nosotros lo vamos de esta tierra y qué pasará después de esta tierra porque ni aunque hoy la mayoría de las personas conozcan a Cristo y le hayan hablado de algo, no se le reveló el don, no se le reveló la eternidad. Por eso siguen sufriendo en muchas cosas. Por eso voy a leer un poquito acá de Romanos 6, pero voy a leer del versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados, dice la palabra, del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Esta palabra me lleva a saber que, bueno, que Dios ya lo hizo recuperar esa vida eterna, pero no se lo reveló la vida eterna. Hay muchas de las personas que hoy congregan en una iglesia o que están en una congregación o que van todos los domingos y eso a mí me llama la atención muchas de las cosas porque yo me preguntaba qué es la vida eterna, qué es lo que el diablo pelea en estos tiempos, qué es lo que el diablo hace, como por qué, porque el hombre, qué es lo que el diablo puede querer del hombre, aparte de su alma, qué es lo que quiere perder, qué es lo que quiere él que el hombre pierda, cuál es la conexión que quiere el diablo que el hombre pierda. Aparte de ir a una iglesia, de congregar, muchos van a la iglesia, cantan, adoran. Y eso es importante. Y eso es lindo, porque en realidad todos nosotros debemos congregarlo, ¿no? Que no se lo haga costumbre no congregar, pero hay una de las cosas que los hombres no entienden, que siempre que van a la iglesia se hacen una pregunta, como me he hecho muchas veces las preguntas yo, y yo creo que yo soy una persona que todo el tiempo estoy preguntando, o me estoy preguntando, le pregunto a Dios. Soy una persona que no me quedo con lo que alguien me dijo, sino lo busco siempre en la Biblia, siempre me voy en oración, siempre busco la forma de buscar. No me quedo con aquel que todo aquello que me dicen, esto está bien, yo digo sí. Yo voy y busco primeramente, ¿no?, en la palabra, lo busco en revelación, para no caer en ninguna de las equivocaciones que muchos de nuestros hermanos caen, o muchos de nuestros hermanos en Cristo en todos los países caen por no buscar de la revelación, por no buscar de Cristo. Porque así Dios como está con uno, está con el otro. Pero ¿cuál aquel que busca? ¿Cuál aquel que busca? ¿Cuál aquel que anhela la presencia de Él y anhela buscar su presencia? Anhela más y más de Él. Ese es el propósito. Aquel que tiene hambre de Jesucristo, tiene hambre de esa eternidad. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo es esto? ¿No? Nacemos, morimos, pasamos una vida en esta tierra donde la verdad que hay mucha injusticia y lo sentimos verdaderamente con tantos conflictos que hay, vemos muertes, situaciones, y de repente vivimos para trabajar muchas veces, para el día a día. Muchas de las personas trabajan el día a día, es trabajar, pagar cuentas. Y a veces me hacía la pregunta yo, ¿para qué vivir y caminar en esta vida si a pesar de ir a una iglesia que no se lo pueda revelar aquello, que es el don, que es la vida eterna, que es Cristo, que es la eternidad que Cristo recuperó? Porque cuando en el principio en Génesis el diablo lo único que quería es sacarle la vida eterna al hombre, a robarle esa parte, porque al hombre lo tenía todo. El diablo no podía estar
no podía hacer otra cosa más que poder llegarle al hombre y sacarle esa parte a donde que el hombre pueda salir de esa área donde es la vida eterna. Salir de ese lugar a donde el hombre es un privilegio de Dios que ha hecho al hombre conforme a Él. Y el área donde se habla de que estamos hechos a imagen de Él significa la eternidad. Ahí está donde estamos hechos a imagen de Él. Muchas de las personas dirán que no. Yo creo que ahí a donde está la parte a donde dice fuimos hechos imagen de Dios, que fuimos hechos imagen a Él, en esa eternidad que cuando el diablo vino y logró hacer que el hombre caiga en desobediencia, el hombre peca porque quiso pecar, porque en ese momento logró el enemigo con tanta forma que logró hacer caer. Yo no creo que haya hecho caer a Adán o a Eva en un día. Yo creo que tuvo mucho largo tiempo hablando, mucho largo tiempo buscándole la vuelta a dónde está el punto débil de hacer caer estos hombres, porque eran tan poderosos, tenían tanto poder que no lo podían hacer caer. Tenían una conexión con Dios de una manera tan poderosa que todo el tiempo estaban en conexión con Dios. Pero era esa área de ellos que le hacía, que era la fuente de la conexión con Dios, que hacía que ellos puedan estar todo el tiempo conectados y en la presencia de Dios. No solamente escuchar, sino vivir esa vida eterna. Poder vivirla mientras caminaban en esta tierra. Por eso que cuando ellos pierden se le quita el tiempo. Se le quita el tiempo de vida y al ser humano se le fue quitando el tiempo. Cada día se va muriendo más rápido el hombre. Cada tiempo el hombre se va yendo de esta tierra más rápido. Y muchas de las personas cada día se van siendo más jóvenes. Mucho antes por lo menos se pensaba decir, bueno, no sé, a los 100, 80. Hoy la mayoría de personas se están yendo muy jóvenes. Conocidos míos se fueron muy jóvenes. Hay gente que se han ido muy jóvenes de esta tierra. Acá el problema es, ¿se le pudo revelar la vida eterna? La vida eterna que es Cristo, ¿se le pudo revelar en su corazón? ¿Pudieron vivir la vida de Cristo? Porque acá no se trata de si tuvo salvación o no. Sabemos que el único que sabe de la salvación es Cristo. Si nosotros creemos en Cristo somos salvos. Pero yo me preguntaba muchas veces, a ver, ¿cómo puedo saber si Dios lo dio la salvación? Pero hay muchas personas que yendo a la iglesia hicieron la oración de fe. Incluso he escuchado que hasta brujos van y hacen la oración de fe. Hablan y entregan y dicen que se entregan a Cristo. Yo viendo muchas personas que han hecho oración de fe, incluso han servido en la iglesia, pero su vida íntima es una vida de perversidades, de malicias, de cosas ocultas que para ir a la iglesia ellos fingen ser alguien, incluso para ser pastor, para ser líder. Ellos necesitan fingir que tienen una gran familia, que tienen gran economía. Muchas de las personas me decían qué grande, ¿no? Qué poderosas son las familias. Y sí, yo creo, hay muchas familias hermosas. Y en las áreas de su vida son hermosas también, porque se proponen a los cambios eternos. Entonces, hay muchas de las personas, y yo me hacía preguntas, ¿cómo puede ser? Hasta yo mismo decía, ¿cómo yo puedo ir y tener ciertas cosas? Porque cuando vos caminás en el Señor, no es solamente ir a una iglesia para que te levanten como pastor, te levanten como líder, te levanten como profeta, apóstol. He conocido apóstoles hermosos que yo lo veía en esa imagen, pero han hecho desastre en lo oculto. He visto personas admirables en su familia, economía, pero han tenido 2 familias. No solamente eso y mucho más.
gente que todavía siguen predicando en lugares y se siguen drogando en lo oculto, siguen fumando. Entonces yo me preguntaba, ¿qué es lo que le falta a esta gente? Porque han conocido la verdad, han conocido la palabra, pero algo no se le está revelando, porque el hombre eterno no peca. El hombre eterno puede tener situaciones como torpedad, pero el hombre de Dios no se pone a hacer cosas indebidas. Y si algo cometió, sigue poniendo su vida en Cristo, pero hay cosas que son pecados, pero pecado de muerte en total. Hay muchas personas que están en la iglesia y se van al ocultismo. No se sabe si son de Dios o son del diablo. Entonces, hay algo que no se le reveló a la persona, no se le reveló a la eternidad de Cristo. Entonces los mirá y los ven que todo el día están sufriendo, tristes, amargados, y van a una iglesia todos los domingos. Entonces yo me hago la pregunta, ¿qué es lo que le falta a esa gente? Aparte de las decisiones, si ya recibieron a Cristo. Lo que le falta es que ellos no se les ha revelado la vida eterna. Y al no revelarse la vida eterna en su caminar, que la vida eterna es Cristo, porque ellos pueden hablar de boca, pero no lo pueden vivir en el corazón. Entonces no se le pudo revelar Cristo dentro de su corazón. No se le pudo revelar Cristo en la vida íntima. Por eso hay mucha gente de mucha autoridad, y yo me hacía pregunta, ¿cómo puede ser que hay gente que llevan multitudes, pero su vida ha sido desastre, como muchas personas que han tenido familia, han llenado estadios, han llenado lugares, pero nunca se sentaron un día a examinar qué le pasa en su vida, qué es lo que tienen que soltar, porque cada cosa es una decisión. Cada cosa es una decisión. Todos tienen que tomar una decisión rápida. El hombre eterno toma decisiones rápidas. No hay forma en que el hombre eterno deje las cosas pasar. El hombre eterno no puede escuchar a la serpiente todo el tiempo. El hombre eterno no puede estar escuchando a la serpiente cómo habla en contra de Dios. No podemos, el hombre eterno jamás, no hay un minuto. El hombre eterno se escapa de los lugares. En Cristo Jesús, en la santificación, podemos escuchar la voz de Dios. Metiéndolos en Cristo podemos escapar de todas estas tribulaciones y situaciones. Un hombre eterno no está en depresión, no existe la depresión. Un hombre eterno no le tiene miedo a un demonio, no le tiene miedo a una persecución. Si no, lo ponemos a pensar. ¿Qué valor tenía Esteban? Un hombre que no tenía grandes apostolados, no andaba, no llenaba estadios, pero tenía una unción del Espíritu Santo tan especial. Pero él sabía que se le venía la vida, que le iban a quitar la vida, porque él ya estaba dispuesto a que eso pase. Y él hizo un sermón y le habló todo y esperó. Y cada piedra le dijo, Señor, yo entrego mi espíritu. Yo lo miro a Pedro, cómo lo azotaban, a Pablo, cómo lo azotaban. Y digo yo, ¿qué tienen estos hombres? ¿Qué tienen estos hombres? Jesús mismo. Lo azotaban y lo ponían, pero ya se le había revelado la eternidad. A Juan el Bautista. Yo digo, todos podrían decir Juan el Bautista es loco, dice. ¿No? Yo digo, no es lo que dice, sino es lo que él dejó. El hombre pudo haber derramado su sangre, pudo haber sacado de su cabeza, pudo haber hecho cosas malas sobre él, pero él ya sabía que él era un cuerpo natural. Y él sabía que enfrentándose a esos gobiernos en ese momento, venía su muerte natural. Pero él sabía que la voz que él tenía es una voz eterna que no se iba a terminar. Por eso Juan el Bautista, yo antes no sabía y decía, qué loco, qué locura, como todo, qué locura que tiene. Y en realidad no, es la eternidad revelada en esos hombres. Juan, hablando hablando del Apocalipsis, hablando de revelaciones, preso, encerrado en un lugar a donde no se podía ni hablar ni decir nada. Él hablaba de las revelaciones que venían. Él sabía que de ahí no iba a salir. Él sabía que de ese lugar no iba
a salir a otro lado. Pablo, queriendo ir a Roma, queriendo ir a los lugares peligrosos. ¿A quién se le ocurre ir a lugares peligrosos? Yo no digo que hoy hagamos locura, pero yo digo, si a esos hombres se les reveló la eternidad, se les reveló Cristo, se les reveló la eternidad. La eternidad es Cristo. Cristo hizo que recuperemos lo que Adán y Eva lo hizo perder. Por eso no podemos vivir en una mesa de nuestras casas felices, comiendo contento, porque nuestra cabeza está desesperada por la muerte. Está desesperada por hacer algo incorrecto, que es todo el día acelerado, todo el día está pensando en qué comeré mañana, en qué haré pasado, y no podés disfrutarle de lo que Dios te puso hoy. El hombre eterno disfruta. Míralo a Jesús, Él era eterno y disfrutaba todo lo que caminaba, hasta lo que hacían y lo que le decían. Entonces, hay algo que al hombre no se le reveló, que es la eternidad de Cristo en su interior. Entonces, cuando el hombre se le revela la eternidad, cuando el hombre se le revela que nuestra vida es un pasar, pero un pasar de autoridad, no es un pasar llorando en esta tierra, no es un pasar para andar sufriendo y depresivo como cristiano. El pago de Cristo, lo que recuperó Cristo en la eternidad, y no es para estar llorando en un rincón, no es para estar tirado por ahí, no es para estar lamentando de lo que pasa en esta tierra, porque siempre el diablo va a combatir tu eternidad. Siempre va a combatir, y que no le enseñe y le abra los ojos a miles de la eternidad que Dios le había recuperado a los hombres. Un pueblo que se le revela la eternidad es un pueblo fuerte, es un pueblo con mucha autoridad. Por eso mismo que el faraón al pueblo donde estaba Moisés, él lo combatía, le daba más carga, más trabajo, porque esos varones se les reveló la eternidad. Porque al pueblo de Dios se le revela la eternidad y cada día se hacen más fuertes. Más le pegaban, más fuertes se hacían. Más lo azotaban, más fuertes se hacían. Porque a ellos se les reveló la eternidad. Ellos sabían que eran hombres eternos en esta tierra. No importaba el cuerpo que llevaba. Por eso muchas veces yo me hacía pregunta, ¿cómo puede ser que muchas de las personas teniendo a Cristo, yendo a una iglesia, viven depresivos, viven tomando 500 pastillas, viven enfermos? Un demonio no puede tocar a un eterno, ni siquiera puede venir a dañar el cuerpo del eterno. Tienen que declarar la palabra de Cristo. No puede un hombre, no puede lo espiritual. Todo lo que el diablo le quitó a Adán y a Eva, lo que los quitó, porque cuando le quitó a Adán y Eva, le quitó esta humanidad, lo que Dios había prometido al hombre, vivir en una vida eterna, con toda la prosperidad y el amor de Cristo, que es vivir una vida sin reconocer el sufrimiento, porque Cristo pasó el sufrimiento, Cristo vivió el sufrimiento, Cristo se hizo hombre para pasar todo lo que pasamos, para saber y para hacerle entender a todos nosotros que estamos de este lado que se puede pasar esta vida a pesar de todas las circunstancias que el hombre dice eternamente. Porque cuando Él vive, cuando a Él le hacen lo que le hacen en esa cruz, Él decía, Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen. Él no estaba nervioso, Él no estaba triste, Él no estaba con lágrimas. Él estaba diciendo, Señor, si esta es tu voluntad, si esta es tu voluntad, yo sé que esta es tu voluntad. Él estaba contento porque sabía que lo que se quería manifestar cuando venían contra él, en su discípulo, en Pedro, no te hagas esto, Señor. Él lo reprendía a Satanás, porque sabía que el mismo Satanás, usando a Pedro, usó a Eva, usó a Adán para hacerlo caer de la eternidad. Lo mismo usó a Pedro para decirle, Señor, no te hagas tan daño.
Jesús ha pasado los procesos, Jesús ha hecho, Jesús te ha enseñado y ha hecho cosas que nadie pudo hacer. Ha sanado enfermos, ha libertado muertos, ha levantado los muertos de día de que están podridos. Ha sanado ciegos, ha libertado ahora le ha levantado a los paralíticos, ha hecho milagros sobrenaturales. Lo que se manifiesta en el hombre es lo eterno de Dios. Lo que se manifiesta en el hombre es lo eterno que Dios le puso. Cuando se te empieza a revelar el don que es la eternidad de Cristo, que es Cristo viviendo en vos, vas a dejar de pensar en sufrir. El eterno no se pasa horas mirando cosas incorrectas. El eterno no se pasa triste por las noticias que pasan en el mundo. El eterno sabe solucionar las situaciones. Cuando a Jesús le venían con problemas, Jesús sabía cómo solucionar las situaciones. No hay para comer, dame el pan y los peces. No hay para pagar impuestos. Andá a pescar un pescado, traerlo y lo que saque de ahí pagar el impuesto para ellos, para vos y para mí. Jesús sabía solucionar. No pescaron nada. Bueno, tiren la red. Y salían los peces, porque era un hombre eterno, porque él manejaba la eternidad. Esta tierra maneja la carnalidad y todo lo que se maneja es lo natural, lo caído. El reino caído, todo lo caído, la humanidad caída, eso es lo que manejan. Por eso que todos los conflictos que pueda haber en el mundo no se va a poder solucionar con esa humanidad caída. El diablo maneja la humanidad caída, a ellos lo puede manejar. Pero a los hombres eternos no lo pueden manejar. A los hombres que se les ha revelado la eternidad no pueden manejar. La eternidad de Cristo es no solamente irte de esta tierra, sino es caminar en esta tierra con esa eternidad. Es caminar en esta tierra con esa eternidad de Cristo Jesús. Si estás enferma, que se despierte la eternidad de Cristo y vas a saber cómo la eternidad de Cristo te hace vivir y te hace profetizar sobre naciones y sobre tierra. Levántate en este día, porque la eternidad de Cristo va a hacer que gobierne en tus empresas, en tu negocio, que la eternidad de Cristo va a hacer que si quieres estudiar, Cristo va a hacer que hagas cosas maravillosas, cosas que hombre no puede hacer, cosas que el común no puede ver. Eso lo va a hacer Dios contigo. Levántate en este día, porque si tus hijos están a donde están, levántate como esa mujer eterna, como esa que ha recuperado la eternidad, que Cristo le ha hecho recuperar la eternidad. Levántate en oración, declara por tu hijo, declara por aquel que tú estás pasando, por esta situación. Levántate en este tiempo con la autoridad de las personas eternas, con la eternidad de Cristo, con la eternidad de los siervos de Dios que manejan la eternidad, que viven esa eternidad en Cristo Jesús, aquí, allá, yéndote de esta tierra también. Cristo Jesús quiere que despierte esa área de tu vida, esa área donde Cristo ya la ganó. No es que la va a ganar, Cristo ya ganó la eternidad, ya la recuperó, ya te la dio. Si has creído en Cristo, ha ganado esa eternidad se vive en ti. Por eso yo decía que hay algo a donde Dios los hizo imagen, es en la eternidad. Por eso cuando el hombre cae, se olvida de Dios. Cuando el hombre cae, pierde la capacidad de tener la conexión con el Dios Todopoderoso. Por eso hoy hablan tantas cosas los hombres. Por eso la humanidad caída, esto que ha caído, todo lo que ha caído, que no quieren a Cristo, pierden la capacidad y dice que el hombre nació de esto, de aquello y buscan la forma de querer ser como Dios. No lo van a poder ser, porque Dios es uno, es el Señor. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el eterno. Él es el eterno, pero Dios no habla a la humanidad del hombre, a la carnalidad y a la emoción del hombre. Dios le habla al eterno del hombre, a la eternidad que Dios había recuperado del hombre. Este es el tiempo donde Dios va a hablar adentro tuyo, ahí, esa vida eterna que Dios te ha recuperado, que Dios te ha dado. Si has creído en Cristo, Cristo recuperó la vida eterna. Has recuperado la vida eterna para cuando vaya de esta vida, sigas viviendo esa vida eterna. Pero para que empieces a hacer lo que Dios te dijo en esta tierra, no le hagas caso
Porque los hombres eternos no le hacen caso. Los hombres que han recuperado la eternidad de Cristo, que Cristo le ha dado, le ha vuelto la eternidad, no se ponen a mirar las noticias para ponerse tristes. Los hombres eternos declaran y profetizan sobre naciones y sobre tierra. Los hombres eternos tienen palabra para recuperar su familia, sus amigos, su casa, su tierra. Porque este es el tiempo de recuperar lo que el diablo había hecho con Adán y Eva. No pudo hacerlo con Jesucristo. Y en ningún momento lo ha tentado. Lo ha tentado con pan, con riqueza. Lo ha tentado con cosas. Porque sabía que si lograba hacer caer a Cristo, todos nosotros no existiríamos más. La vida eterna es Cristo. La vida eterna es Cristo. La salvación es Cristo. Este es el tiempo que dejen de poner sus emociones en gobernantes, en reyes y en lugares a donde toda la vida han hecho lo mismo. Toda la vida lo están distrayendo. Toda la vida están haciendo lo mismo. Pueden criticar a Juan el Bautista, pueden criticar a muchos de los hombres de Dios, pero esos hombres manejaban eternidad. Esos hombres manejaban eternidad. Esas mujeres manejaban eternidad. María manejaba eternidad porque para creer que el Dios Todopoderoso iba a tener su hijo en el vientre de ella, ella manejaba eternidad. El pueblo de Dios manejaba eternidad. Porque Dios le hizo recuperar la eternidad al hombre. La eternidad, que es la conexión del hombre con Dios. De la única manera que el hombre puede tener conexión con el Dios Todopoderoso es caminando en esa eternidad, es viviendo en esa eternidad, es orando en esa eternidad, es buscando en esa eternidad. De ahí bajan todo para el hombre. Dios no te hizo pobre como todo piensa. Dios no te hizo miserable como todo piensa. No es para todo el mundo muchas cosas, pero sí es para vos. Si es para vos, si crees en tu corazón que el Señor te dio la eternidad, si crees en tu corazón que Cristo te salvó, empieza a levantarte en este día de ese lugar, empieza a levantarte de esa cama. Los hombres buscan algo. Si te pones a pensar, los hombres buscan algo. El hombre, los ricos, los millonarios buscan algo. Por eso Dios le dijo al joven rico, sabe los mandamientos, sabe esto, sabe aquello, sabe todo. Bueno, vende todo, dale a los pobres y sígueme. Porque Dios Jesucristo no le interesaba todo lo que podía tener. Porque la eternidad no se paga, no se paga con el dinero de la tierra. La eternidad ya Cristo te la da. Y te la da porque Él quiere darte la eternidad, porque Él ya la ganó. Por eso el joven rico dice, ¿cómo ganar? ¿Cómo haré para tener la vida eterna? La vida eterna no te la da el hombre, sino Jesucristo. Por eso le dijo, vende todo, no porque lo quería pobre, no porque lo quería miserable, porque los hijos de Dios no son pobres, los hijos de Dios no son miserables. Eso lo hicieron la religión, sino porque le dijo que venda todo y sígueme. ¿A quién le dijo? A Él, que lo siga a Cristo, porque ahí está la vida eterna, ahí está la vida eterna, en Cristo. Por eso que cuando le decían, pobre, habrá mucho. Cuando le va a la mujer está y le tira el mejor perfume en los pies del Señor, uno de los discípulos dice, no hubiera hecho tal cosa, lo hubiéramos vendido y darle a los pobres. Y él dijo, pobre habrá siempre. Pero lo dijo porque siempre todo el movimiento de aquellos que no creyeron en Cristo siempre serán pobres. Todo aquellos que no creyeron en la eternidad de Cristo siempre caminarán en esa pobreza de mendigo, de seguir mendigándole a este sistema, de seguir mendigándole a este sistema donde todavía le prometen cosas que nunca van a cumplir. Yo le voy a decir una cosa, Satanás jamás cumple sus promesas, jamás. Como que se pueda vestir, de la manera que se pueda disfrazar, jamás cumple su promesa. Cuando hay un matrimonio en la eternidad, siempre están firmes en esa eternidad. Levántate en este día. Empieza a leer la Biblia. Te leí una partecita. En la Biblia, en la palabra y en la oración está la búsqueda. Hay muchos falsos profetas que se han levantado y todos creen que ahí está la solución. Pero cuando sos un hombre eterno no caes en la garra del diablo. No caes en las garras de los falsos profetas.
Un hombre eterno no se pone a escuchar chismoserío de todo el mundo para criticar a otro apóstol. No. No se pone, no. El hombre eterno nunca se mete en eso porque Dios no te mandó a meterte en esas cosas. El hombre eterno tiene revelación del cielo y sabe qué hacer en el momento para hacer las cosas. El hombre eterno no toma decisiones porque él un día se levantó y quiere tomar decisiones porque las cosas de Dios son de él y su reino es de él y él lo maneja como él quiere. El hombre eterno siempre está escuchando la voz de Dios. Por eso Dios lo enseñó este tiempo, por eso está la palabra, para que aprendamos de la palabra, para que aprendamos de los errores que otros cometieron para no cometerlos, para aprender de las victorias que otros tienen para levantarlas, hacer las victorias en este tiempo. La palabra no está para que nosotros las guardemos y digamos, gloria a Dios, Dios amó, y todas esas palabras que todo el tiempo se repite como loro. Es para que nosotros la vivamos y para que esa eternidad los empiece a revelar a nosotros, para que el Espíritu Santo, que es la eternidad de Cristo, se lo pueda revelar a nosotros como iglesia, como hombre de Dios, como persona. No somos pájaro caído, no somos personas tirados por ahí, no estamos en la zanja tirados, somos gente de revelación, gente de palabra. Si esta eternidad se te tiene que revelar en los huesos, en la vida, se te tiene que revelar. Por eso cuando la eternidad se empieza a revelar en un hombre, la sanidad viene en los huesos, porque los huesos no pueden ser rotos de los hombres eternos. La enfermedad tiene que retroceder de los hombres con eternidad. Este es el tiempo a donde te tienes que parar. Este es el tiempo a donde tienes que reflexionar y meterte, no en tu emoción, sino, Señor, dame la vida eterna. Si no crees que la tenés, Señor, ayúdame a recuperar la vida eterna. Cristo es la vida eterna. Recibe a Cristo adentro de tu corazón, recibe a Cristo en tu vida. Que reciba a Cristo, que se despierte el Cristo, que se despierte más y más la vida de Cristo en tu vida. Señor, dame la vida eterna. Señor, en Cristo Jesús recuperamos la vida eterna. Haz que tu familia haya que recupere la vida eterna. Es tiempo de dejar las cosas que un día lo han enseñado, las religiones, las mentiras, para recuperar la vida eterna, para caminar en esta tierra con esa eternidad. En algún momento nuestro cuerpo dirá basta, sí, pero la eternidad de Cristo nunca dice basta. En algún momento el cuerpo se cansa, puede ser, pero la eternidad de Cristo nunca se cansa. La palabra que han dejado nuestros apóstoles de la antigüedad nunca se cayó. Lo que hizo Jesucristo fue por la eternidad. Y lo que hizo los apóstoles fueron por la eternidad, porque se sigue hablando de ellos. Se sigue hablando de Moisés, se siguen hablando de nuestros padres, se siguen hablando de nuestros apóstoles. Porque la palabra eterna nunca se calla. No importa si hayas escribido libros, si hayas predicado, jamás la palabra de los eternos se calla. Porque los hombres de Dios que he conocido hace años ya no están en esta tierra. Pero su palabra se sigue hablando y se sigue predicando en naciones y en tierra. Porque los hombres eternos